estos principios farmacológicos. En el tratamiento de enfermedades prevalentes no vamos a ver toda la patología. Es decir, vamos a dar ejemplos de algunos sistemas con sus enfermedades más comunes y que el médico general además está obligado de conocer y de tratar pacientes con este problema. Van a integrar el razonamiento clínico, que ha sido parte ya del anterior módulo, el razonar frente a un enfermo, tratando de interpretar lo que tiene y cómo, en base a una fisiopatología, hacer cambios en la evolución de esa enfermedad. Han ido a manejar las guías terapéuticas, que en realidad son la operativización de la evidencia, en algunas jerarquizaciones que hacemos y hablamos de medicamentos de primera línea, segunda, etcétera, ¿no? Entonces, el uso y la elección racional de medicamentos, además de individualizado, es pues una de las metas para que ustedes entiendan. Y ahora que vamos a entrar a esto que es el mundo de los fármacos organotrópicos. ¿Qué significa un fármaco organotrópico? Pues que tiene cierta preferencia de acción por los blancos biológicos en algún órgano o sistema. No es que va a actuar en todos. Hay fármacos que solo actúan en el sistema nervioso central, hay fármacos que solo actúan en el sistema cardiovascular, otros en el sistema pulmonar, renal, etc. Entonces, a eso llamamos medicamentos organotrópicos. El enfoque del módulo va a estar orientado al mismo que han visto el guión del clínico de la enfermedad, entender al menos los cuatro aspectos fundamentales de una enfermedad, cómo son, quiénes enferman, cómo evolucionan, cuáles son las manifestaciones claves y cuál es la fisiopatología. Y esto los va a ir formando a reconocer patrones en el futuro. Van a buscar, interpretar y aplicar guías terapéuticas. Todas las decisiones deben ser basadas en evidencias. Tenemos que aprender a buscar información y saberla traslocar, transponerlas a nuestro medio, a nuestra realidad. Van a seleccionar fármacos personales según la patología y para cada paciente, de acuerdo al perfil del paciente, la gravedad de su cuadro, las comorbilidades y qué dicen las evidencias, pues. Y ojalá podamos en la práctica también ver algo de lo que es la evaluación de la eficacia y seguridad en el uso de nuestros fármacos personales. Los ejes temáticos de este módulo son el estudio de las patologías por sistemas, los grupos farmacológicos de primera línea y las otras alternativas. Van a ver ustedes que hay cosas que un médico general debe saber utilizar y hay otras que solo debes conocer que existen. Entonces, generalmente la primera línea son fármacos que tienen una relación de eficacia y seguridad muy aceptable, cosa que un médico que no es especialista en el área pueda utilizar. Luego, eh, además de los grupos farmacológicos, pues la racionalidad de la intervención. Esos grupos farmacológicos que son mencionados en la medicina basada en evidencias tienen que ver con algún aspecto fisiopatológico de la enfermedad que va a ser corregido, modificado o reciclado nuevamente a su estado natural, normal, digamos. Y el escalamiento terapéutico y el uso racional de medicamentos que son parte pues, de lo que han estudiado ustedes en lo que es la farmacoterapia razonada. Entonces, este módulo va a hacer que ustedes aterricen en ¿hay algún problema con la
Me está mandando un mensaje el Zoom indicándome que no están viendo ustedes, Se ve, que el doctor. screen se ve. Se ve, se ve. Ah, sí, aquí me dice que ha sido pausada la presentación, pero no entiendo por qué. Bien, entonces los recursos base pues son los libros que usamos. Todo lo que vamos a hablar, y me imagino todos los docentes hacemos lo mismo, hacemos base de tres libros, básicamente Goodman y Gilman, Katzen, Rang and Dale. Y vamos a empezar a usar guías clínicas internacionales. Esto va a depender mucho del docente, depende de la inclinación hacia una medicina europea, más a Latinoamérica, otros más para Norteamérica. Pues, las guías internacionales generalmente coinciden en los grupos farmacológicos con algunas variaciones. Entonces, ojalá les indiquen de qué fuentes son las guías que van a enseñarles. Este es el camino de la farmacoterapia razonada, es decir, la farmacoterapia orientada al paciente. Voy a basar mis dos presentaciones en patología que me toca esta semana en este roadmap, en este algoritmo de actitud. Empezamos con el diagnóstico para acabar con el tratamiento, ¿verdad? Y tenemos que transitar por esto. La primera pregunta que debes hacerte es, ¿sabes definir el problema, el diagnóstico? Por ejemplo, mañana voy a hablar de hipertensión arterial. ¿Sabes lo que es la hipertensión arterial? Si no sabes, tienes que ver el guión de la enfermedad, que yo te lo voy a enseñar. Y una vez que sabes esto, sí, tienes que enterarte cuáles son los objetivos terapéuticos que la medicina alopática ha definido para esa enfermedad. ¿Y qué alternativas terapéuticas, tanto no farmacológicas como farmacológicas, existen? ¿Y por qué y cómo es que coadyuvan las no farmacológicas a las farmacológicas? Luego, dentro de lo farmacológico, te preguntarás si existe alguna guía terapéutica. Doctor, Si hay perdón que le algún, moleste. La pantalla nos sale como pausado. eso No Sí, es, se dejó estamos de viendo. compartir. eso es lo que estoy viendo, que aquí me lanza un mensaje, ¿no? Pero no sé cómo hacer, a ratos desaparece, a veces. ¿Es alguien que está queriendo compartir? A ver, esperen, voy a stop share. Ya. Voy a parar y voy a empezar de nuevo. Me parece que hay alguien que está interfiriendo ahí. Y voy a ver si tengo habilitado mi... ¿Ven? Sí, doctor, se ve. Ya, perfecto. Ahora vamos a ver. Your screen share. Bueno, entonces, les decía que en este algoritmo, que es el que sintetiza todo lo que es la farmacoterapia orientada al paciente, nos vamos a manejar aprendiendo cada uno de los pasos hasta que hagamos la prescripción. Esto implica la generación de planes terapéuticos. Y esos planes terapéuticos son la competencia que la materia aporta a la formación de médicos generales en la Facultad de Medicina de la UMS, ¿no? Entonces, en base a esto es que voy a hablar hoy no, hoy no, desde mañana, pero quiero que sepan que esta es la base que voy a utilizar y que todos los docentes también utilizan. Yo me imagino en la práctica. Este es el circuito terapéutico. Cuando nosotros vemos un paciente con patología prevalente en nuestra región, lo primero que tienes que hacer es saber cuál es la guía clínica, qué es lo que esta enfermedad tiene, eh,
propio en relación a los cuatro criterios que les he hablado. ¿Quiénes se enferman? ¿Cómo evoluciona en el tiempo? ¿Qué hallazgos clínicos característicos de la enfermedad? ¿Y cuál es su fisiopatología? Una vez que sabes esto, puedes ir a analizar mejor la fisiopatología para entenderla y de allá ir a los objetivos terapéuticos. Una vez que sabes los objetivos terapéuticos, vas a ir a ver las guías. ¿Qué te recomiendan usar y cómo y cuándo en relación a todos esos grupos que se pueden usar? Entonces tú vas a estudiar cada grupo, vas a ver los fármacos individuales, vas a elegir tu fármaco personal y vas a prescribir para modificar esta enfermedad. Esto es lo que deberíamos hacer en la práctica. Voy a tratar, al menos yo, de indicarles cada etapa de estas en la clase teórica. Hoy voy a empezar con el sistema cardiovascular. Acá hay varios temas que se van a dar. Yo solo estoy responsabilizado de hablar de diuréticos, de fármacos antihipertensivos y fármacos antianginosos y las medidas iniciales frente a un infarto o de miocardio. El resto de temas los va a dar otro docente y voy a empezar a hablar entonces hoy día de un grupo farmacológico que no es muy selectivo, es selectivo en relación a los riñones, pero para tratar patologías diversas también, no solo del sistema cardiovascular. Esta estatuilla es una estatua que no mide más de 60 centímetros. Está ubicada a una cuadra de la plaza de Bruselas, en Bélgica, y se llama el Mannequin Peace. Es un muchacho, un niño que está haciendo pis permanentemente, y esto lo han usado en el siglo XVI para distribuir agua cuando había una crisis de agua en esa zona de Bélgica. Y ha quedado como un ícono de la ciudad. Y pues, y es a este pipí que nos referimos cuando hablamos de diuréticos. Los diuréticos son fármacos que aumentan la producción y la excreción renal de agua y electrolitos, por la orina. ¿Verdad? Eso es un diurético. El efecto es principalmente la diuresis y el indirecto es la disminución del volumen extracelular. Y nos han servido y sirven para tratar una serie de patologías que tienen que ver con el volumen plasmático o con la retención de líquidos en diferentes partes del cuerpo, como son, por ejemplo, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, problemas renales, estados de congestión, ya sean centrales o periféricos, de diversa etiología, y algunas alteraciones en electrolitos, como por ejemplo la hipercalcemia. Que después vamos a ir viendo, son ejemplos simplemente para que vayan ustedes ubicando hacia dónde apunta esto. Los diuréticos se los clasifica de una manera mecanicista, de acuerdo a la zona de la nefrona donde actúan. Entonces tenemos los osmóticos, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, de ASA, ¿no? De los tiacídicos, los ahorradores de potasio y los aciuréticos, que van a ver ustedes, tienen que ver con todo el trayecto. Vamos a hacer un viaje por la nefrona en realidad. Y van a ver que todo esto tiene que ver desde el inicio de la nefrona hasta el final de la nefrona. La eficacia natriurética, esto que los diuréticos tienen la capacidad de que el individuo pierda electrolitos. Y no es que cuanto más electrolitos pierda, sea más potente el diurético. Eso no es cierto. Que necesita sodio para actuar, sí. Pero eso no es que cuanto más sodio bote el paciente sea más potente el diurético, ¿ya? Todos actúan en la membrana luminal, en el lumen del sistema urinario, excepto los que bloquean la aldosterona, la espironolactona, la eplerenona, fármacos
producen un receptor intracelular. Este va a ser el esquemita entonces de la nefrona, desde el glomérulo hasta los túbulos correctores. Y vamos a ver qué sustancias son las que se reabsorben, qué sustancias se eliminan y los diferentes grupos farmacológicos actúan en diferentes partes de esta nefrona y tienen usos también muy especiales. Entonces vamos a empezar con el primer grupo, con el grupo que actúa en el glomérulo filtrando una orina hiperosmolar a través de estos fármacos que llamamos diuréticos osmóticos. Los diuréticos osmóticos son dos, básicamente, pero el que usamos en la clínica es el manitol. La urea no se la usa. Esto que le da una osmolaridad al filtrado que impide la reabsorción del agua, porque jala el agua más bien hacia el lumen. Tiene varios usos este tipo de fármacos, el edema cerebral, la hipertensión intracraneana, el glaucoma. Vamos a ir analizando poco a poco esto. Los efectos adversos de una diuresis así abundante por osmosis, pues va a jalar sodio, va a haber una hiponatremia, puede haber un edema pulmonar, esto debido a que como entra al plasma, jala líquido al plasma, hay un incremento del volumen plasmático que puede llevar a una extravasación a nivel de los capilares pulmonares y un edema pulmonar a consecuencia de esto. No, y la náusea y el vómito que puede ser por un aumento de presión también a nivel vulvar. La propiedad de un diurético osmótico ideal es que ejerza efecto osmótico. El fármaco debe ser inerte, no tiene que actuar farmacológicamente en ningún lado más que jalar agua. Debe ser filtrado libremente en el glomérulo y no debe ser reabsorbido. Y esto es lo que hace el manitol. El manitol puede ser utilizado para mantener también la filtración glomerular cuando el paciente tiene falla renal inminente. Esto van a ver en los hospitales, en las terapias intensivas, cuando el paciente comienza a tener poco gasto urinario y hay un estado de falla renal, entonces se puede forzar la diuresis y mantener un flujo glomerular, un filtrado glomerular con el manito. Si bien estas sustancias son inertes, son partículas que no son electrolíticas, pero son osmóticamente activas. Esto que está implicando no tiene efecto farmacológico, pero osmóticamente pues su efecto es aumentar el volumen, tanto vascular inicialmente como después el de la orina. En este slide, lo que trato de que ustedes fijen, a ver, es, va a haber menos reabsorción pasiva de agua a nivel de la nefrona, menos reacción y normalmente este fármaco se administra por vía intravenosa. Se lo usa para varias condiciones. El edema cerebral es uno de ellos. Van a ver que todo paciente con TEC, en los que hay la tomografía o en la resonancia, se observa edema cerebral. Además de estar en una posición semisentada y todo aquello, normalmente se administra manitol para disminuir el edema cerebral. En la hipertensión intracraneana, en el tratamiento de la hipertensión intraocular, los glaucomas congestivos agudos, pues hay que rápidamente disminuir la presión antes de que ese paciente pierda la visión, pues por alteraciones en la retina. Las reacciones adversas normalmente es esa expansión transitoria que hay del volumen extracelular que puede llevar pues a un edema cerebral, a un edema pulmonar, ¿no? Y
la hiponatremia, el dolor de cabeza, la náusea y el vómito justamente por ese aumento de de la bulimia. Actúa a dos niveles, a un nivel celular y a un nivel renal. Si hablamos del nivel celular, está sacando líquido de la célula. Esto nos sirve y lo hace el fármaco de elección para el edema cerebral, pues. Para el glaucoma congestivo igual y para la presión intracraneana incrementada nos va a mejorar rápidamente porque está sacando el líquido desde las células. El efecto adverso que puede ocasionarse de pulmonar, como les he dicho, y una anemia, no debe estar contraindicar esto cuando hay hemorragia craneal activa. Cuando el paciente está con una hemorragia activa, no se debe usar, es decir, en el cranio. A nivel renal, lo que hace es perder de agua, libre de solutos, ¿no? Entonces, se usa cuando hay problemas de freno diurético. El paciente tiene resistencia al diurético que se está usando. Uno está intentando que el paciente forzar diuresis y el paciente no micciona. Entonces, el manitol sirve para sacar ese freno diurético. En algunas circunstancias también se usa para prevenir toxicidad farmacológica a nivel renal. Un ejemplo les pongo acá, que es el cisplastino, que es un fármaco antineoplásico que tiene como uno de sus efectos más importantes adversos es la nefrotoxicidad. Entonces, para evitar que el cisplastino produzca una insuficiencia renal, se utiliza manitol. En los efectos adversos a nivel renal, pues deshidratación, hipernatremia, hiperpotasemia. Bien, entonces acabamos de empezar nuestro viaje por el nefrón. Hemos visto acá la parte de filtración, los diuréticos osmóticos. Ahora nos vamos a ir al túbulo contorneado proximal, donde actúa el siguiente grupo, que son los inhibidores de la anidrasa carbónica. El fármaco más importante o representativo de este grupo y el que hay en nuestro medio para uso sistémico es la acetosolamida. ¿Qué hacen? Inhiben la reabsorción de bicarbonato y de sodio en el túbulo contorneo próximo y llevan a una diuresis leve. Se utilizan más que como diuréticos por sus efectos en el pH y en algunas regiones donde la anhidrasa carbónica tiene que ver con la producción de líquido, del líquido, del humor acuoso, hasta del pH del líquido cefalorraquídeo. En el mal de la altura, el soroxin, la alcalosis metabólica, y tiene como efectos adversos generalmente medicamentos acidosis metabólica, hipopotasemia, hiperestesias y litiasis, que nos vamos a ver ahora. ¿Qué es la anhidrasa carbónica? Es una enzima que es zinc dependiente y cataliza esta reacción reversible. El CO2 más agua, ácido carbónico. El ácido carbónico, donde está presente, alcaliniza, se libera hidrógeno y libera bicarbonato. Entonces, esta anhidrasa carbónica facilita el equilibrio ácido-base y además es la que facilita el transporte de CO2 en el cuerpo. Los glóbulos rojos necesitan de la anhidrasa carbónica para llevar el CO2. Eso vamos a ver. ¿Dónde están o dónde se forma? Normalmente se expresa como isoformas. En el túbulo contorneado proximal, donde estamos ahora estudiando su efecto en el riñón, pues si nos interesa solo esto, estas demás cosas van a ocurrir igual, porque no hay una selectividad de inhibir ninguna isoforma de la anhidrasa carbónica, la vamos a inhibir en todos los lugares donde ella se encuentre.
vamos a producir problemas en los eritrocitos, en el epitelio gástrico por la producción de hidrógeno, en el plexo coroideo del líquido cefalorraquídeo, el epitelio respiratorio y en los procesos ciliares del ojo, el humor acuoso. Y algunas de estas cosas se utilizan terapéuticamente. En los eritrocitos, que pues el transporte de CO2 hacia el pulmón depende de la anhidrasa carbónica. El riñón, la reabsorción de bicarbonato. Si bloqueamos, pues se va a salir el bicarbonato con sodio y va a haber una micción. Se alcaliniza la orina y el paciente puede tener una acidosis por pérdida de bicarbonato. En el estómago afecta la producción de ácido gástrico. En el ojo, la regulación del humor acuoso. Y en el encéfalo, regula el pH del líquido cefalorraquídeo. Entonces, esas son las funciones más importantes de la anhidrasa carbónica: es regular el equilibrio ácido-base, con la reabsorción de bicarbonato en el riñón. Y esto normaliza el pH sanguíneo. El transporte de CO2, no, la conversión entre CO2 y bicarbonato en la sangre, la producción de ácido clorhídrico en el estómago, en las células parietales, la formación del humor acuoso y finalmente la producción de líquido cefalorraquídeo en el plexo coroideo. Los fármacos que existen en la literatura, en nuestro medio, es la más potente, tiene una biodisponibilidad de 100% por Bioran, y la dorsalamina, que es para uso tópico para tratamiento del glaucoma. El resto tiene sus características interesantes, pero no hay en nuestro medio, ¿no? La de mayor duración, por ejemplo, es la metazolamida. Y el resto no existen en la farmacopea de Bolivia. Nos permite tratar estos glaucomas de ángulo abierto, disminución del humor acuoso, ya saben ahora por qué. En la profilaxis de los ascensos de más de 10.000 pies, como hacen los alpinistas, o cuando va gente de Santa Cruz a La Paz y tienen trastornos de readaptación cardiovascular a la altura. Entonces, la acetazolamida puede regular varios aspectos. En la Sorochipil que venden en La Paz, o en Potosí, o en Oruro, pues la acetazolamida, un inhibidor de la anhidrasa carbónica, está presente. En el tratamiento de la hipertensión endocraniana también. Sus reacciones adversas puede ser la acidosis metabólica porque está perdiendo bicarbonato el paciente, la hipopotasemia, los cálculos renales, el mareo y las parestesias. Y si ven los efectos de estos fármacos, lo que más hacen es pues, eliminar bicarbonato. El volumen urinario es escaso, se pierde algo de calcio, de potasio y de sodio, pero son de poca significancia por el volumen urinario que se elimina. Entonces, hay pérdida mínima de sodio y agua, primer efecto. ¿Para qué se usa como diurético débil? Segundo efecto, disminuye el ácido carbónico en el cuerpo. Esto que va a llevar pues a una acidosis metabólica. Se va a perder el bicarbonato, entra el ácido carbónico a la orina, se descompone el bicarbonato y todo lo demás, estamos perdiendo elementos alcalinizantes. La acetosolamida se usa para tratar alcalosis metabólica. Si inhibimos la anhidrasa carbónica, ya no va a producirse la eliminación de bicarbonato, ¿verdad? La calor respiratoria, la apnea del sueño obstructiva. Esta se prescribe para tratar esto, porque vamos a acidificar con el ácido carbónico que se va a quedar. Luego,
Tenemos acá en la orina va a perderse el ácido carbónico, la orina va a estar alcalina. Eh, Esto va a precipitar el calcio. Al precipitarse el calcio, va a haber nefrolitiasis. Entonces, lo que hacemos es usar para prevenir la formación de cálculos de cistina en la cistinuria. Aumenta el CO2 en las neuronas del sistema nervioso central. Esto es interesante. Hay una mayor liberación de neurotransmisores inhibitorios como tipo GABA. El efecto adverso del aumento del CO2 es somnolencia y parestesia. Pero el uso que se le da a la acetosolamida a través de este efecto es tratar la epilepsia que se llama catamenial, que es la que es precipitada por los periodos menstruales. Hay mujeres que presentan equivalentes o mismos cuadros epilépticos asociados a la menstruación. El problema de la acetosolamida cuando se usa es que hay tolerancia, se desarrolla tolerancia. Entonces no se usa permanentemente, se usa una semana antes del periodo menstrual y con esto se evita que en la fase menstrual no exista el problema de la epilepsia. La excreción de amonio disminuye con el uso de estos diuréticos. ¿Esto qué va a ocasionar? Pues una hiperamonemia. Y esta es la causa para que un paciente que tiene cirrosis entre en coma. Entonces está contraindicado usar estos diuréticos en pacientes con cirrosis hepática, porque disminuye la excreción de amonio y vamos a precipitar un coma. Otro efecto, otro efecto es la inhibición de la anhidrasa carbónica en la producción del humor acuoso y del líquido cefalorraquídeo. ¿Esto para qué se usa? Para tratar el glaucoma, ¿verdad? Tienes la acetosolamida por vía oral o por vía intravenosa, y en nuestro medio tenemos la dorsalamida, que se usa para tratar el glaucoma de ángulo abierto. Otro efecto es la disminución de la producción de líquido cefalorraquídeo. Es un fármaco de elección cuando existe cefalea por aumento de la presión en el líquido cefalorraquídeo. ¿En qué condiciones ocurre esto? En el pseudotumor cerebral. Entonces, vamos a usar estos fármacos para reducir la producción de líquido cefalorraquídeo. Ahí está presente también la anhidrasa carbónica. Hay un aumento de la pérdida de potasio. Entonces esto va a llevarnos a una hipopotasemia, pero nos es útil para tratar condiciones raras, pero que están descritas en la medicina como la parálisis periódica familiar hipopotasémica. Es el fármaco de elección generalmente es la diclorfenamida. Finalmente tenemos que eh, muchos de estos son derivados sulfonamídicos y todos los derivados sulfonamídicos están asociados a alteraciones de alergia. Y hay generalmente erupción cutánea y puede llegar incluso a la supresión de la médula ósea, una aplasia medular. Reversible, sí, pero esto obliga a un monitoreo del hemograma periódicamente.
Bien, entonces los inhibidores de la anhidrasa carbónica deben usarse siempre en presencia de no deben usarse en edades hepáticas debido al riesgo de precipitar un coma hepático, como les he dicho, por la hiperamominemia. El amoníaco es el que lleva al paciente al coma. Un memotécnico que me parece interesante y lo he copiado tal cual viene es este de Gay. Se usa para tratar el glaucoma, para alcalinizar la orina, para la enfermedad de las montañas o Soroche y la epilepsia catamenial. Este es el. En resumen, los fármacos que actúan en el túbulo contorneado proximal son los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica. Inhiben la anhidrasa carbónica y disminuyen la reabsorción de bicarbonato y sodio. Potencia bajísima como diuréticos. Indicaciones, más que todo porque la anhidrasa carbónica se ubica en otros lugares, el glaucoma, el mal de altura y la alcalosis metabólica. Los efectos adversos, pues, acidosis metabólica, hipopotasemia y cálculos renales. Bueno, ahora seguimos. Nuestro viaje ahora nos lleva hacia la parte del asa de Henle. Y vamos a ver los diuréticos de asa, los que trabajan especialmente en la porción gruesa ascendente del asa de Henle. Ahí está la famosa furosemide. En nuestro medio es la que más se usa, la que existe, ¿no? ¿Y qué hacen estos? Pues bloquean un cotransportador de sodio y potasio y 2-cloro. Esta es una proteína que está ahí en el lumen, que lo que hace es intercambiar sodio, potasio y 2 cloros permanentemente, reabsorben, ¿no? En el asa gruesa. El uso, el edema pulmonar, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica, la hipercalcemia. Los efectos adversos, la hipopotasemia, hipomagnesemia, ototoxicidad y la hiperuricemia. Esto de la ototoxicidad siempre hay que recordar. Pues hay uno especial, el ácido tacrínico, que es a nuestro medio no ha llegado. Los efectos, vamos a analizar y sus usos, ¿ya? Entonces tiene la máxima pérdida de sodio, cloro y agua de todos los diuréticos que tenemos en disposición. Son diuréticos de techo alto, así los llamamos porque aumenta la dosis y aumenta la diuresis. Puedes hacer que pierdan hasta el 25% de la filtración glomerular. Eso es un efecto sumamente alto. Los otros diuréticos, todos por lo general son de techo bajo. Significa que llegas a una dosis y ya no vas a producir más diuresis de la que has logrado. Eh, Vean ustedes la pérdida de volumen urinario, de calcio, de sodio, de potasio. Son pérdidas grandes de todos los elementos esos. Los usos generalmente se usan en el edema pulmonar. Es el fármaco de elección cuando llega un paciente con edema agudo de pulmón, el edema cerebral y en la emergencia hipertensiva. En la emergencia hipertensiva el problema es que puede haber una ruptura de vasos cerebrales y no hay tiempo para que produzcas vasodilatación con otro tipo de fármacos. Entonces, este actúa inmediatamente, produce hipovolemia, caída de la presión arterial. Obviamente que eso no vas a poder sostener por mucho tiempo, porque inmediatamente entra en juego una serie de mecanismos homeostáticos que volverían a poner otra vez el volumen a su normalidad. Pero esto es una medida inicial hasta que los fármacos antihipertensivos funcionen. Y es el mejor tratamiento en la emergencia.
Ujú. ¿Qué hacen? Pues ellos además aumentan la síntesis de prostaglandinas. Esto que significa que van a producir vasodilatación. Y esta vasodilatación es el efecto también, además de la pérdida del volumen, el primer efecto que mejora el edema pulmonar. Este efecto diurético puede ser disminuido por los AINES. Los AINES, se han visto conmigo, los mediadores locales prostaglandínicos, pues se pueden inhibir con los AINES. Produce un débil efecto inhibitorio de la anidrasa carbónica, excepto la bumetanida, ¿no? La bumetanida es el único de este grupo que no tiene además este efecto de inhibición de la anhidrasa carbónica. ¿Qué hace? Pues va a contribuir al efecto que tienen en el asa de Henle. Al inhibir, van a inhibir la reabsorción de bicarbonato y de sodio y van a mejorar un poco los niveles. La reabsorción compensatoria de ácido úrico. Hay una reabsorción compensatoria, pues un problema, en los que tienen gota. Entonces va a haber una hiperuricemia que puede sintomatizar que el paciente comienza a tener, o sea, generalmente muñecas, rodillas, tobillos, etc. Hay pérdida de calcio del cuerpo. Este efecto es el efecto adverso que se va a producir con esto es que va a haber tanto calcio en la orina que va a haber una hipercalciuria que puede llevar a una nefrolitiasis. Y rara vez lleva a la hipocalcemia, ¿no? Que en la sangre disminuye el calcio por culpa de estos diuréticos. Aquí pueden ver ustedes el calcio que es enormemente eliminado, el potasio y el sodio. Entonces hay una serie de efectos electrolíticos. Por ejemplo, aumenta la pérdida de magnesio, aumenta la pérdida de potasio, de hidrógeno. Esto va a llevar a hipomagnesemia, hipopotasemia, ¿verdad? Del hidrógeno, pues una alcalosis metabólica. Y debido a la hipopotasemia, el potasio es muy importante en las células de Langerhans, en el páncreas. Allá van a ver, miren, esta hipopotasemia va a llevar a una hiperglicemia. ¿Por qué? Porque no se va a liberar la insulina. Esto vamos a ver de acá a unas semanas cuando yo les hable de la diabetes mellitus. Y también puede producir hiperlipidemia. ¿Para qué se usa la furosemida? Para tratar el edema agudo del pulmón, la insuficiencia cardíaca. En el síndrome nefrótico, este es un edema debido a una alteración renal en la que se pierden proteínas. Y como no hay proteínas, entonces pierde la propiedad oncótica y comienza a salir el líquido de los vasos sanguíneos al tejido intersticial. Y sirve para quitar esos edemas refractarios a otros, ¿no? Es decir, resistente a otros fármacos, en combinación con tiazidas o ahorradores de potasio. El tratamiento de la hipercalcemia y en el deporte. Hay algunos deportes o espectáculos en el que es importante el control de peso. Y este es un uso autorizado, no sé. He buscado si es que realmente se permite y no sé si será. Pero tengo entendido que hay algunos boxeadores de cierto peso que si no están en el peso no pueden pelear. Entonces usan diuréticos de asa para deshidratarlos, perder volumen y peso, obviamente, y poder ser
aceptados en lo que van a querer pelear o en el espectáculo que quieren estar. Entonces, la furosemida tiene una acción vasodilatadora que es la responsable para el alivio rápido de la falla ventricular izquierda y el edema pulmonar. Es una claudicación brusca del ventrículo izquierdo que aumenta la presión hacia arriba. Hay una congestión central y el edema pulmonar. Entonces, para un alivio rápido, esto de la furosemida es un buen fármaco. La bumetanida es un diurético de asa que es el más potente. Y la torsemida es la de mayor vida media, ¿no? Y nosotros lo usamos. Y este es el ácido clínico que les dice que es ototóxico. Son los que salen del común del grupo, porque no todos hacen lo mismo, ¿no? No todos. Y finalmente, en este grupo, lo que me interesa es que quede claro que hay efectos secundarios y hay interacciones medicamentosas que hay que considerar. Afecta generalmente, miren, las, hay una hipersensibilidad a las sulfonamidas, ¿no? Como la furosemida, que puede producir hipersensibilidad, hipopotasemia y alcalosis, hipocalcemia, hipomagnesemia, hiperuricemia compensadora, ototoxicidad. Y dentro de las interacciones con los aminoglucósidos, mayor otoxicidad. Con el litio, administración, es decir, hay una administración de bucles crónicos que disminuye el aclaramiento renal. Y con la digoxina hay una mayor toxicidad porque altera las concentraciones electrolíticas, especialmente el potasio. Cardíaca. La digoxina es muy dependiente de la concentración de potasio, ya sea hiperpotasemia o hipopotasemia, pues vas a tener efectos adversos con una digital. Estos diuréticos de ASA son los más potentes, ¿no? Inhiben este transportador que les he dicho sodio, potasio, 2-cloro, bloqueando la reabsorción de sodio, potasio y cloro. Su potencia es alta, son diuréticos de alto techo. Están indicados en edemas severos, como la insuficiencia cardíaca, la falla renal, la hipertensión resistente, ¿no? La hipercalcemia. Y sus efectos adversos son alteraciones electrolíticas, del pH y la ototoxicidad. Bien, ahora vamos subiendo en la nefrona el asa de Henle y llegamos al túbulo contorneado distal. Aquí es donde actúan los tiacídicos, los diuréticos tiacídicos. Estos inhiben la sodio-cloro, es un cotransportador cloro-sodio que intercambia sodio con cloro en el túbulo distal y produce una diuresis moderada. El uso, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca leve, litiasis por hipercalciuria, diabetes insípida. Tienen algunas cosas interesantes estos fármacos. Si bien no son potentes diuréticos, tienen efectos que los hacen de primera línea en ciertas condiciones. Los efectos adversos, hipopotasemia, hiperglicemia, hiperuricemia, hipercalcemia. Hay varios. Hay como 7 grupos de tiacídicos. En el promedio lo que más hay es la hidroclorotiazida. La clorotiazida parenteral no hay. Ninguno de esos casi hay en nuestro medio. La indapamina, por ejemplo, es un vasodilatador. Un pobre diurético, pero un buen vasodilatador. Y se usa en la hipertensión arterial, pues.
en la que no existe, no hay edema. Eh, de estos qué cositas más se han notado que son algunos detalles así que lo hacen único, por ejemplo. Esta metalazona es un diurético potente, ¿no? Es un vasodilatador pobre. Entonces solo se usa cuando hay edema. No lo vas a usar en la hipertensión arterial, no. Ninguno de ellos más que la hidroclorotiazida, que tiene un efecto sobre todos ellos tienen el efecto este sobre los canales de potasio y producen vasodilatación leves, sostenida y a largo plazo efectiva para tratar la hipertensión arterial. La politiazida, la bendroflumetacida, ¿no? Son fármacos que están descritos en los textos, que debemos conocerlos porque son tiazídicos que existen. Sin embargo, con nosotros creo que lo único que usamos y vamos a exigir es en más detalles la hidroclorotiazida. Bien, veamos los efectos, usos y efectos adversos que esos efectos producen en los diacídicos. Primero, ellos van a ocasionar una pérdida de sodio, cloro y agua entre el 5 y 10%. Esto nos permite usarlos como unos diuréticos monos, digamos, para tratar edemas en cirrosis hepática, en síndrome nefrótico, en insuficiencia cardíaca congestiva, generalmente leve a moderada, en el tratamiento de la diabetes insípida inducida por litio. Este efecto diurético. El aumento de la síntesis de prostaglandinas, que disminuye su efectividad por los AINES, pues produce vasodilatación de manera indirecta y el efecto diurético. La apertura de canales de potasio, lo que les decía en los vasos sanguíneos, es lo que los pone en el grupo de primera línea en el tratamiento de la hipertensión arterial, que voy a hablar mañana. Esta guía es una vasodilatación directa, no es indirecta. Y es sostenida y mientras se use no necesitamos aumentar la dosis mínima efectiva de la hidroclorotiazida es suficiente para controlar la hipertensión arterial en muchos pacientes o combinado con otros fármacos. Son débiles inhibidores de la anhidrasa carbónica, lo que mejora un poco el efecto diurético, ¿no? En este caso, en excepción de la indapamida. El efecto en los iones calcio, potasio e hidrógeno. Aumenta la absorción de calcio, hipercalcemia. El efecto adverso. Es el fármaco ideal para tratar pacientes que tienen hipertensión arterial asociado con osteoporosis. Esa osteoporosis obliga al paciente a un suplemento de calcio. Y si estos fármacos mejoran su absorción, pues van a mejorar la calcemia y quizás la condición de densidad ósea en el paciente. También se puede utilizar este efecto para tratar la hipercalciuria idiopática. Esta pues va a llevar va- normalmente produce cálculos, pero si logramos controlarla, pues vamos a disminuir el riesgo de la nefrolitiasis, porque no vamos a evitar que se elimine el cáncer. La pérdida de potasio, hipopotasemia, esto va a alterar la liberación de insulina, hiperglicemia. Algunos, el riesgo de diabetes mellitus es mayor con los tiacídicos que con los diuréticos de asa, por ejemplo, porque tienen mayor efecto quizás sobre el potasio.
La pérdida de hidrógeno va a llevar a una alcalosis metabólica. Entonces, los tiacídicos en la hipertensión arterial, en la enfermedad cardíaca congestiva y en el síndrome nefrótico con edema. El calcio es la única sustancia que ellos retienen y que sirve para tratar pacientes que tienen quizás hipertensión con osteoporosis para la retención de calcio. Luego el volumen urinario no es muy grande, el potasio se pierde, el sodio se pierde como lo hacen los demás. Entonces, en el tubo contorneado distal están los diuréticos tiacídicos, que lo que hacen es inhibir el cotransportador sodio-cloro, disminuyendo la absorción de sodio y cloro. Son moderados como diuréticos, son diuréticos de bajo techo, están indicados en situaciones de hipertensión arterial por su efecto vasodilatador, fluoritiasis por hipercalciuria, porque va a disminuir la eliminación de calcio, y en la diabetes insípida nefrogénica. Y sus efectos adversos, hipopotasemia, hiponatremia, hiperglicemia, hiperuricemia, hipercalcemia y disfunción eréctil. Otro grupo, si vamos avanzando, ¿no? Miren, ya hemos visto varios grupos. Ahora nos vamos a dirigir hacia los tubos contorneados, tubos conductores, y vamos a ver los diuréticos ahorradores de potasio. Estos diuréticos son eh, la milorida y el triamtereno. Estos bloquean los canales asociados al endotelio de sodio en el tubo colector. Se usan con otros diuréticos para prevenir la hipopotasemia. Solos son pésimos como diuréticos, pero asociado con un diurético de asa, por ejemplo, vamos a evitar que el paciente desarrolle hipopotasemia, porque estos lo que hacen es retener el potasio. Se usan siempre en combinación. Su efecto adverso es que vayan a producir hiperpotasemia, que del paciente que quiere evitar la hipopotasemia lo llevas a la hiperpotasemia. Acidosis metabólica, náuseas, está contraindicado en la cirrosis. Entonces, la minoría bloquea los canales estos de sodio en la porción final de los túbulos distales, ¿no? Disminuyen el intercambio de sodio y potasio y disminuyen la excreción de potasio. Entonces, son, miren, ahorradores de potasio. El potasio se ahorra. Se elimina sodio, un poquito de agua, pero el potasio se ahorra en gran cantidad. Se usan en la hipertensión arterial, asociado combinado con otros fármacos diuréticos para prevenir la pérdida de potasio. Su efecto adverso de estos fármacos es la hipercalemia, aumenta el potasio, la acidosis metabólica, prurito, malestar gastrointestinal. La milorida es el fármaco de elección en la diabetes insípida inducida por litio. Esto se van a acordar, chicos. ¿Ya? Si es que hay un paciente que tenga diabetes insípida, este es un paciente que eh, orina en gran cantidad pero sin azúcar. Eso se llama diabetes insípida. Que sea inducida por el litio, la milorida es fármaco de elección. Los diuréticos antagonistas de la hormona antidiurética. Estos son los antagonistas de la aldosterona. Están la espironolactona y la epleronona, que hacen, bloquean el receptor de la aldosterona en el túbulo conector. Los usos, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial resistente, el hiperaldosteronismo, el síndrome de ovarios poliquísticos
y sus efectos adversos no necesariamente tienen que ver con el bloqueo de la aldosterona, sino que también tienen efectos antiandrogénicos. Pueden inhibir la acción de la testosterona y de los estrógenos y producir ginecomastia y algunas alteraciones que vamos a ver luego, hipercalcemia, irregularidades menstruales. Estos antagonistas de la aldosterona actúan en un sitio intersticial de la célula tubular. Todos hemos dicho que actúan en el lumen, pero ellos no, estos actúan afuera, inhibiendo la acción de la aldosterona en su receptor. Unos son agonistas, otros antagonistas, vamos a ver luego. Los fármacos, estos antagonistas de la aldosterona, lo que hacen es bloquear el receptor de los mineralocorticoides. La espironolactona es la más usada. Es un profármaco, en realidad. Lo que se forma una vez dentro de nuestro cuerpo, la espironolactona, es la camrenona. Esta, bueno, es una beta-aldosterona. Su uso es el fármaco de elección en el edema cirrótico, en la hipertensión arterial con edema resistente, en el infarto de miocardio para disminuir la mortalidad, en la insuficiencia cardíaca crónica para disminuir también la mortalidad. Existen otros la eplerenona, que también ya existe ahora en Bolivia, pero estos, como por ejemplo el camreonato, que es un profármaco, y la camrenona, que es el mismo principio, el principio activo a los que se transforman estos, no existen en nuestro medio. Pero sí tenemos la espironolactona y la eplerenona. Entonces, estos que hacen bloquean los receptores de la aldosterona en el túbulo colector y disminuyen la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Se administran por vía oral, tienen buena absorción, son metabolizadas en el hígado, excretadas por el riñón y la bilis, y sus aspectos clínicos pues, se utilizan en insuficiencia cardíaca, en hipertensión resistente, en el hiperaldosteronismo, en el edema asociado a cirrosis hepática. Los efectos adversos antiandrogénicos, ginecomastia, impotencia. Se usa en mujeres que tienen el síndrome de ovarios poliquísticos, en los que hay eh, testosterona que produce hirsutismo, acné, etc. Se mejora bastante con esto. Y tiene también efectos antiprogesterona. Va a producir anomalías en las menstruales que en algunas mujeres. Esta espironolactona, como antagonista, compite con los receptores citoplasmáticos en el túbulo renal de la aldosterona. Inhibe la síntesis de proteínas que estimulan el intercambio de sodio y de potasio, disminuyendo la reabsorción de sodio y la secreción de potasio e hidrógeno. El efecto neto, como lo pueden ver acá, no se pierde potasio, se retiene, sodio se elimina y una pequeña cantidad de orina. Los usos se le llaman debido a insuficiencia cardíaca o renal, la hipertensión arterial, el hiperaldosteronismo primario, etc. Entonces, este grupo es un grupo que además tiene efectos sobre las alteraciones hormonales de algunas patologías. Los diuréticos ahorradores de potasio, antagonistas de la aldosterona e inhibidores de la
de los canales de sodio, como son la amilorida y triamtereno. Son los dos grupos que acabo de hablar, de estos antagonistas de la aldosterona y los inhibidores de los canales de sodio, como la amilorida y el triamtereno. Y finalmente, pues, lo último que falta hablar son los aquiuréticos. Al final del tubo colector, allá donde actúa la vasopresina, están dos fármacos, el tolvaptan y el lexivaptan. Estos antagonizan al receptor de la vasopresina. Se usan para tratar la hiponatremia, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, la enfermedad poliquística renal, y como efectos adversos producen hepatotoxicidad, sed, hiperglicemia, y están contraindicados en la cirrosis. Esto es más o menos lo que acabo de decir, se administran por vía oral, y esto de sus usos, pues, que también los he mencionado con una especie de resumen que he hecho, que creo que es una repetición. Esta es la parte que me interesa llegar. Hay dos tipos de receptores de la vasopresina, el receptor V1 y el receptor V2. Los agonistas de estos, la vasopresina lograda por recombinantes, es decir, a través de la manipulación de bacterias, es un agonista no selectivo que actúa sobre ambos receptores, esta vasopresina. En el receptor V1 predomina la proteína GQ coalesciente con aumento de calcio dentro de la célula. Y la V2 es un subtipo GS estimulante que lo que hace es reabsorber agua. Y el tratamiento es la diabetes insípida central con los agonistas del receptor V2. El receptor V1 se encuentra tanto en el tubo gastrointestinal como en los vasos sanguíneos. En el tubo gastrointestinal, esto quizás vean con el doctor Peralta, creo que va a hablar del tubo digestivo, lo que hace es aumentar la contracción. Se lo puede utilizar para tratar hilo paralítico o distensión abdominal. Los efectos adversos que producen náusea, vómito, espasmos, porque producen aumento de la contracción. Y a nivel de los vasos sanguíneos, produce vasoconstricción. Y esto es interesante porque el uso que se da a este fármaco, a estos fármacos, es la hemorragia aguda por venas varicosas. El paciente cirrótico, el que tiene varices esofágicas y sangra, puede recibir estos medicamentos porque lo que va a ocasionar es una vasoconstricción en esto, para tratar justamente esta hemorragia. En las úlceras gástricas sangrantes también se usan, y en la cistitis hemorrágica por el uso de ciclofosfamida y fosfamida, ¿no? Son complicaciones de la quimioterapia. La terleprecina y la desmopresina. Estos fármacos, la terleprecina es un agonista selectivo del receptor V1. Es el preferido para tratar la hemorragia varicosa aguda. Aunque el fármaco de elección es el opioide, que es un análogo de la somatostatina. Y cuando tenemos un paciente con hemorragia digestiva por varices esofágica, si no existe otriatida, se puede utilizar la terlipresina si es que hubiera. Yo que sepa hasta donde he revisado, existe. Pero a veces en el Vademecum Nacional, el Infomerc, aparecen y desaparecen los fármacos como si fuera la cosa más simple. Para que desaparezca debe haber un informe porque lo han quitado de la farmacopea, que hay una sección donde te informan, pero a veces desaparecen. Ahora sí está la telipresina, pero
En otras situaciones se buscaba y no habían tampoco. Se puede utilizar la terlipresina en caso de que no se consiga la otrapida. El otrapida es el fármaco de elección. La desmopresina es el fármaco de elección para el tratamiento de la diabetes insípida central y la enuresis nocturna en adultos. Hay este problema que es serio para algunas personas, ¿no? El paciente se orina en la cama, eso es la enuresis, de dormido. Pero la desmopresina puede servir. En la enfermedad de von Willebrand tipo 1, en la hemofilia tipo A, por liberación del factor 8, y en la disminuir la hemorragia cuando el paciente ha recibido heparina y ha hecho la complicación de trombocitopenia. Los efectos adversos, enrojecimiento, cefalea e intoxicación con agua. Estos aciuréticos, hay algunos que son antagonistas de la vasopresina. Hay antagonistas no selectivos que actúan tanto sobre B1 como B2 y hay otros que son selectivos solo para B2. Entonces, los antagonistas, como el conivaptan, que se usa por vía parenteral, sirve para tratar el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. En el caso, esto se usa para casos de emergencia, en que el paciente se está deshidratando severamente, se puede utilizar el conivaptan. El selectivo para B2, como el mozartán o el tolvaptan oral, este tolvaptan oral es el más potente y es el fármaco de elección para este cuadro de síndrome de secreción inadecuada. El primero que se debe hacer es restringir el agua en el paciente para que ya no haya producción de orina tan abundante. Y luego usar el tolvaptan. ¿No? En la enfermedad poliquística renal lo que se obtiene con estos fármacos es una disminución del tamaño de los quistes. Bien, y en resumen comparativo, pues esto es para que lean, esto es una pequeño punteo de lo que es importante en cada uno de estos grupos que acabo de ver, de revisar con ustedes. Los efectos adversos, ya repetición igual, para que vean ustedes qué pasa con cada una de estas situaciones con los diuréticos. Y, y el día de mañana voy a empezar a hablar de hipertensión arterial idiopática, estadio 1 y 2, que son lo que no voy a hablar de todos los fármacos antihipertensivos y crisis hipertensivas y todo lo demás. Voy a hablar de hipertensión arterial idiopática, estadio 1 y 2. Bueno, creo que se exageró un poco. Estoy todavía, estaba en tiempo. Está bien. Es la hora y media académica que tenía que tomar. Hasta mañana, chicos, que estén bien. Hasta mañana, doctor. También, Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.